pasamos a los iones. Vamos a hablar sobre el calcio, ahora vamos a hablar del fósforo. ¿Listo? Recuerden que la eficiencia de calcio y fósforo están íntimamente ligadas. ¿Apaga la luz o la hago así? Gracias. Entonces, siempre el calcio y el fósforo, las deficiencias de esos dos siempre van a estar íntimamente relacionadas. Si tengo deficiencias de calcio, puedo empezar a tener exceso de fósforo. Si tengo exceso de fósforo, puedo empezar a tener deficiencia de calcio y así sucesivamente. Es como un intercambio ahí entre las dos sustancias. Recuerden, ¿por qué? Porque tienen que tener una relación de 2 a 1, que significa que deben haber 2 moléculas de calcio por una de fósforo en la sangre siempre. Y eso siempre se tiene que respetar. Si esa relación no se respeta, empiezan a haber problemas clínicos. Empiezan a haber problemas clínicos. Entonces esta va a ser la más común, una de las más comunes, sobre todo en rumiantes. A pesar de que igual es bastante común y puede ser considerada la segunda deficiencia más común de los macrominerales, sigue siendo muy importante porque siempre que hay deficiencia de fósforo, sobre todo en rumiantes, ellos se vuelven poco productivos porque pues no están alimentándose bien y empiezan a tener muchos desbalances y se enferman. Entonces va a bajar mucho la producción. Eso pasa bastante, sobre todo acá en la sabana de Bogotá. Muy frecuente. Profe, cuando dice la importancia económica, ¿a qué hace referencia? Que tiene altas pérdidas económicas cuando se presenta en un acto. ¿Cuándo se presenta qué? En un acto. Tiene altas pérdidas económicas. Esto es importante. Coloco nuestros pastos. Nosotros estamos en una región tropical, subtropical. Acá somos una región tropical por donde estamos ubicados en el planeta y el eje ecuatoriano en el que estamos. Entonces, todos nuestros pastos en nuestras tierras tienen bajos niveles de fósforo. Tienen bajos niveles de fósforo y tras de todo tienen altas cantidades de oxalatos de calcio. Entonces no tenemos ni calcio ni fósforo. Entonces por eso es una deficiencia que es bastante común en nuestro medio. Es bastante importante que tengan en cuenta que esta deficiencia se puede confundir con otras patologías y a veces no está subdiagnosticada. Es poco frecuente que uno le hagan énfasis durante toda la carrera en las enfermedades nutricionales. Siempre que uno ve un animal enfermo, uno cree que es algo infeccioso, y no necesariamente. Tienen que meterse en la cabeza de que pueden haber causas no infecciosas y no inflamatorias. Como cuáles estas, las deficiencias nutricionales. Son supremamente importantes. ¿Cuáles serán las especies más afectadas siempre de las deficiencias nutricionales? Pues las que son de productividad intensiva. O sea, ¿quiénes? Las aves, los porcinos. Y después de esas, los peces también. O sea, peces, aves, porcinos, que siempre son los que uno está produciendo en grandes cantidades, estabulados o en galpones y tienen una carga animal muy grande. Y después, ¿quiénes vienen? De bovinos. En caballos no pasa tanto, ¿por qué? Porque los caballos son los consentidos. Ellos los tienen, si son de competencia, pues los nutren, les dan de todo. Entonces eso no es tan frecuente, pero puede pasar. Recuerden que la mayoría de estos procesos o de deficiencias son procesos crónicos. Es raro que una deficiencia nutricional sea aguda. Eso siempre va a ser crónico. Profe, ¿existe la posibilidad que por otro proceso que esté pasando al mismo tiempo pase de ser crónico a agudo? Puede ser. Sí, que es un proceso crónico y por la misma debilidad o por la misma anorexia que presentan los animales, pues se enferma de otra cosa y se vuelve agudo. Sí, puede pasar. Entonces, si digamos, esta deficiencia, ¿dónde es más común? Acá en los rumiantes.
¿Por qué en rumiantes? De nuevo, porque en nuestros sistemas, en la mayoría de sistemas, no en todo el mundo, pero sí en los países del tercer mundo, por como no estamos catalogados, entre comillas, ¿cómo están los bovinos? Los bovinos están sueltos sin supervisión, ellos están sueltos en un corral o en un potrero, y la mayoría de sistemas de producción, sobre todo que tenemos acá en la sabana de Bogotá, no son estabulados, ni tampoco tienen rotación de praderas, entonces los bovinos están sueltos, libres. Entonces ellos son los más afectados porque no tienen tanto énfasis y no tienen tanto control como los animales. ¿Qué pasa si, digamos, yo tengo una deficiencia de fósforo de calcio en el alimento en los cerdos? Pues el zootecnista o el médico veterinario que está en la planta, ellos se dan cuenta rápidamente y corrigen el error. Pero en un rumiante es difícil que pase eso si no los tienen controlados. Entonces, ¿ellos qué presentan? Primero, pica, preferiblemente que digan pica malasia a aulotrofagia, pues es exactamente lo mismo, gusto depravado, que se ponen a comer cosas que no son muy digeribles, como piedras, madera, arena, piedras, cualquier cosa, botellas, alambres, lo que sea. Las vacas, pues ustedes saben cómo prensa la vaca el pasto, ¿cierto? Lo aprieta como con la lengua. Cogen con la lengua, le da una vuelta y arranca. Y en ese proceso de que abrazan el pasto a veces se llevan cuerpos extraños. Entonces es tan frecuente que ellos consuman cuerpos extraños. Entonces cuando el potrero está demasiado sucio, pues, los bovinos tienen mayor predisposición a enfermarse. Ellos no son selectivos. ¿Qué animales son selectivos? Los caballos. Las cabras. En cambio los bovinos no, simplemente arrancan el pasto. A pesar de que sí son selectivos con el pasto, que miran cuál es el pasto más digestible para ellos, ellos no son selectivos cuando arrancan la materia seca, cuando arrancan. Entonces simplemente el fósforo, ¿qué va a causar? Pues muchos signos muy específicos, como cuáles, trastorno en la fertilidad, o sea, baja ciclos anormales, folículos anovulatorios, cosas así. Eso lo van a ver ustedes bien en reproducción. Baja producción, bajo crecimiento. Pero la más importante es esta, la osteostrofia fibrosa, que se había mencionado en la clase pasada. Entonces, deformaciones óseas. Es el signo más importante. Lo que les digo, si un día se pasan por la nacional, miren los caballos que están ahí. Los pobres caballitos, tras de que tienen escoliosis y todos tienen la columna deforme, algunos tienen la cara hinchada. Y es por eso, por la deficiencia de fósforo y por los oxalatos de calcio que hay en ese pasto. Pero vaya y dígale uno de los de reproducción, uno de los de grandes animales que tienen un problema y se ponen bravos. ¿Por qué? Porque son las eminencias y no se les puede decir nada. Así funcionan las cosas de allá. ¿Se han ido a Marengo alguna vez? Sí, pues sí. Marengo es como lo que no se debe hacer. Cuando uno va a Marengo, uno ve lo que no se debe hacer en un sistema productivo. Tienen un vallado y en ese vallado se la pasan cayendo los animales. Y en vez de colocar una reja, tienen un equipo de rescate. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, en vez de tapar ese vallado para que los animales no pasen, tienen un equipo de rescate que se meten allá a sacar los animales. Eso no tiene lógica. Es como tonto. Bueno. Esos marengos sí que quedan. Podemos quedar así. Sí, probablemente vayan. Algún profesor que los lleve hasta allá. Marengo tiene convenio con esta universidad y también con la Salle. Tiene convenio con todas las universidades. Se supone que es el sitio de referencia. No, Marengo tiene las cosas muy mal. Y no solamente pasa en la Nacional, la Salle también tiene la finca acá saliendo por Sopoy. No por Sopoy, ya no me acuerdo Santa María algo, pero es una finca también muy grande. Y uno va allá y todos los animales fotosensibilizados. Todos fotosensibilizados. Uno va a los potreros y lleno de plantas tóxicas. Entonces, ¿quién está manejando eso? Ni idea. Los padres, allá tienen los curas. Ellos, uno intenta decirles a ellos como no, déjenos que nosotros lo manejamos y que todos los animales se enferman y pobremente productivos. Porque son los dueños. Son dueños de la universidad. Pero son para que los estudiantes vayan en la práctica y después los descartan o son de ahí. Son los que producen leche en el acto. Solamente que el promedio de producción de leche allá de ese acto cuando yo estaba era como 10 litros por vaca, un poquito.
y allá, entonces allá cada vez que nacía un ternerito macho, en vez de intentar reproducirlo, mejorar la calidad del semen y hacer inseminación, siempre les decían, este es salchichón y que se lo lleven, lo vendían. No siempre iba y el ternerito estaba macho y entonces siempre decían, no, ese es salchichón, y llegaban y lo cogían, pues porque con esos terneros es que hacen la mayoría de curtidos. Entonces no tiene misterio, eso es lo que hace. Siguiente, el magnesio. ¿Para qué es importante el magnesio? Para la relajación muscular y es antagonista del calcio en la función neuronal. Exactamente. Entonces, para dejarlo, digamos, como dos funciones, es vital para el proceso de relajación y de contracción muscular y también es vital para la despolarización y la repolarización de las neuronas. ¿Y para qué, profe? Despolarización y repolarización neuronal y contracción, relajación del músculo. Miguel es antagonista del calcio. Gracias. Entonces el magnesio es importante para la contracción muscular y para toda la señalización nerviosa, pues cuáles van a ser los signos de su deficiencia. Miren, hiperexcitabilidad, los signos nerviosos, parálisis espástica. Ahora miren, si ustedes ven un bovino así, como este, si lo ven, está totalmente estirado, pilar, ¿no? Porque ¿qué otra cosa puede ser? O sea, sí, puede ser anthrax, pero algo más común. Carbón. Algo más común, tétano. Digamos que el carbón sintomático que es Clostridium pi, ese carbón sintomático no genera esta parálisis así. ¿Listo? Lo que genera el carbón sintomático es una descomposición tan rápida que los animales entran en rigor mortis, o sea, eso, rápido. Pero uno va y mira el lumen, y uno va y mira la musculatura, y uno le toca los músculos y suena cruje. Pues es raro que eso se siga presentando, pero nosotros una vez en Marengo nos llevaron al laboratorio como 5 vacas grandes que se murieron de un momento a otro, y cuando les hicimos la necropsia, pues antes de siquiera incidir el animal y empezar a disectarlo, entramos el día antes porque lo llevaron de noche, están muertos los animales todos así, timpánicos, con un olor a rumen, porque ya estaba descompuesto, entonces huele mucho al líquido ruminal, y le cogimos el puñito y se lo presionamos en la musculatura. Y solamente al hacer eso, ya se escuchaba todo el gas crepitando. Y esa ya es un signo ya clave, ya con eso ya teníamos prácticamente el diagnóstico. Hicimos mucho, usamos una jeringa, sacamos un poquito de sangre, la colocamos en una lámina de citología, la pintamos, miramos al microscopio, ahí se veían los vacilos, ahí se veían los electrosferios. Ya teníamos el diagnóstico sin hacer la necropsia. Iba a tocar hacerla, pero ya teníamos el diagnóstico. Pero también, ¿qué puede ser? Lo que dijo acá Miguel, el anthrax, Bacillus anthracis. Hay que tener cuidado. Siempre que uno tiene un animal así, o sea, hay que evaluarlo cuidadosamente. ¿Por qué? Porque puede ser hipomagnecemia, pero también que puede ser tetano. ¿Qué otra cosa puede ser? Anthrax. El anthrax se sigue presentando. Antes se creía que era una enfermedad radicada, lastimosamente siguen presentándose casos, sobre todo en Uruguay. En Uruguay siguen habiendo casos, en Chile siguen habiendo casos. Acá en Colombia probablemente, pero como no se reporta, pues ni idea. Perdón, no se reportó el Ni idea si está o no. Saliendo por Ubaté, cerca donde antes que va psiquiátrico, hay un lote. Hay un lote que tiene como 20 hectáreas. Ese lote está vacío. Ustedes alguna vez pasan por ahí y no ven ni una sola vaca, y van a saber por qué. Porque allá, más o menos como en el año 2005, se presentó un brote muy fuerte de anthrax. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que hacer fusil sanitario, tienen que colocar cuarentena de todo ese lote y crear una fosa de más o menos hasta 10 metros de profundidad, meten a los animales, le colocan cal y ahí se van a quedar. Y esa tierra no se puede usar hasta por ahí unos 400 años después de la fecha del diagnóstico. ¿Por qué? Porque el anthrax resiste mucho. Recuerden que ese es por un lado. ¿Cuánto habla? Es que en un día eso se puede incinerar. Pero es difícil que se elimine. O sea, se incinera, pero igual la bacteria puede estar ahí.
Pero Ah, no pues. se supone que con la incineración no se supone que no activa, eso está activado. O sea, ese era mi debate con la profesora, porque según la normativa dice que se debe incinerar, pero yo le decía que a lo mejor el infierno en algún lado, entonces hay que analizar el debate, porque la normativa dice que Digamos que sí, tienes toda la razón. Digamos, te lo coloco con un ejemplo. Digamos que encuentras una vaca así, ya está. ¿Qué dice la norma de ICA? Que si uno encuentra una vaca así paralizada, uno que tiene que hacer recogerla y llevarla a una sala de necropsia. ¿Qué pasa si yo entro en un camión, meto la vaca ahí y la mando por todo el potrero? ¿Qué estoy haciendo? Esparcirla. Entonces, si es bueno en verdad llevarla, pues sí tienes razón. Si será bueno incinerar a los animales para llevarlos a una cámara de cremación y poder esparcir probablemente la espora. Entonces, a veces las normas no están tan bien hechas como uno cree. No se ajustan a la realidad de las cosas. ¿Qué es mejor? Hacer la necropsia ahí mismo. ¿Por qué? Porque yo mismo puedo después cavar una fosa y lo entierro una vez. Entonces, lo contaminado solo está ahí. En cambio, si yo la muevo, pues esparzo. Sí, es un excelente punto. Es un excelente punto. Entonces, en ese lote que les estaba contando, hay una cantidad de vacas ahí, todas enterradas, y ese lote no se puede usar hasta que la bacteria se muera. Pero recuerden que esa bacteria puede resistir hasta 500 años en adelante, porque eso es por un lado. ¿Listo? Pero, si encuentran también un animal así y está vivo, pues probablemente que pueda hacer también hipomagnesemia, porque genera parálisis espástica. ¿Qué otras cosas produce? Prolapso del tercer párpado, porque se pierde el tono muscular, entonces el músculo se sale. ¿Qué otra cosa? Opistótono. ¿Qué es un opistótono? ¿Saben qué es? Sí, Opistótono es una posición anormal del cuerpo. Normalmente los animales con opistótono, las personas con opistótono, ¿qué hacen? Arquean la espalda y ponen la cabeza hacia arriba. Es una posición anormal del cuerpo. Es un opistótono. profe, en caso de cerámica, ¿cómo se llama? Muy bien protegida tú, con todo extremadamente desechable, tapabocas en el 95, preferiblemente que no tengas ningún pedazo de piel o nada expuesto, y todo desechable. Tú simplemente incides y te vas a ir directamente al vaso. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Llegas al vaso, haces una impronta de vaso, lo tiñes y lo miras a microscopio inmediatamente. Si encuentras bacilos en el vaso y una necrosis muy severa del vaso y tienes otros cambios compatibles con anthrax, te retiras, ya no. ¿Listo? ¿Qué otra cosa puede producir esto? Reflejos exaltados, convulsiones. Obviamente, el que tiene que hacer esa necropsia, ¿quién es? Un patólogo. Eso no lo pueden hacer alguien como un veterinario raso, no. Tiene que ser alguien que sepa. ¿Por qué? Porque si es la primera necropsia que tú haces, cuando cortes, ¿qué pasa? Eso salpica. Entonces, en cambio, alguien que sepa disectar y ya tenga más práctica en necropsia, pues no le va a sangrar tanto, va a ser por donde cortar para que el animal no bote tanta sangre. Se dan cuenta con los cadáveres. Recuerden que cuando ustedes empiezan a pasar, por más de que estén congelados, ustedes empiezan a pasar el cuchillo, va a empezar a sangrar. Porque no tienen tanta práctica. Cuando uno tiene práctica, uno sabe que tiene que cortar en planos de fases y aponeuroses siempre en el cuerpo, para que no sangre tanto. ¿No? ¿Qué otras? Convulsiones y otras arritmias. Los animales se mueren por una arritmia cardíaca, corazón. Empieza a entrar en un ritmo no desfibrilable o desfibrilable y ahí se queda. Y bueno. Pues muerte súbita. ¿Cómo se diagnostica? La mayoría, esto me acuerdo porque sobre todo por uno de los patólogos que está allá en la Nacional insiste mucho en esto. La mejor manera de diagnosticar la deficiencia de iones, sobre todo la de magnesio, es tomar una muestra de humor vítreo y humor acuoso del ojo. Ustedes cogen con una jeringa, chuzan y eso lo mandan al laboratorio. Si en el laboratorio encuentran que hay menos de 0.5 miligramos por decilitro de magnesio, ustedes ya pueden decir que ese animal murió de una hipomagnesemia. Voy a diagnosticar la hipomagnesemia y la mayoría de deficiencia de iones es tomando una muestra de humor vítreo y humor acuoso. Profe, qué pena, ¿cómo fue que dijiste? ¿Es decilitro? 0.5 miligramos por decilitro. Humor vítreo, humor acuoso, por ejemplo, ¿dónde está?
acoso está en la cámara anterior, el título en la cámara posterior. ¿Alguna vez han visto un ojito en la anatomía o han visto un ojo en la anatomía? Sí. Si podemos hacer el ejercicio con los cadáveres, extraemos el ojo y lo van a cortar por la mitad. Y cuando lo corten por la mitad se van a dar cuenta que hay agüita en la cámara anterior y hay una gelatina en la cámara posterior. Ese es el acoso y ese es el vídeo. Es una muestra que siempre tienen que tomar. Así ustedes no sospechen de eso, es mejor tener las muestras. ¿Listo? Las deficiencias de zinc. Entonces, la deficiencia de zinc, ¿cómo se va a ver? Por pérdida de la calidad de la piel y de los pigmentos de la piel. ¿Está? O sea, el zinc es extremadamente importante para la formación de melanina y para el mantenimiento de los folículos pilosos de la piel. Entonces, ¿qué signos vamos a encontrar en estos animales? Miren, alopecia, las alopécicas, acromotriquia. ¿Qué es cromo? Color. Color. A, este prefijo A, que significa sin. Sin color. Entonces, sin color. Triquia, ¿qué es? Uña. Uña. Entonces, acromotriquia es pérdida de la coloración de las pezuñas o de las uñas. Pérdida de la lana también, si son pequeños rumiantes. ¿Cómo se evidencia esto? Pues lesiones en los cascos y en los cuernos. Estos animales que van a presentar deformaciones en los miembros, laminitis, claudicaciones. Miren que sigamos, a veces uno tiene un caballo con laminitis, uno nunca piensa en deficiencias de zinc. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Tengan en cuenta las deficiencias nutricionales. Para eso no toma una química sanguínea, para descartar cosas. ¿Qué otra cosa es importante? El zinc. El zinc sirve como cofactor para la producción de proteínas en el hígado. Sirve como cofactor para la producción de proteínas en el hígado. Producción de proteínas en el hígado. Entonces, ¿qué van a presentar esos animales? Hipoproteinemia. Hipoproteinemia. Profe, el prefijo de pan era referente Todo. a todo, ¿no? Todo. Por eso, pandemia, que es una enfermedad, en vez de una epidemia, si no se presenta en todo el mundo. Pancitopenia, que es la disminución de todas las células de la sangre. Entonces, pan significa todo. Entonces, miren, estos animales se ven sucios, pero la coloración de su lana y de su piel, miren, acá tiene un parche alopécico donde no tiene lana y la coloración está oscura, no es suciedad, simplemente que pierde la calidad. Ustedes miran acá la pezuña y se ve enferma, tienen pérdida del grosor de la queratina de esta pezuña y tienen parches como negros. Esa pérdida de color es normal. Lo mismo, cuando ustedes se miran sus manos, ustedes se detecten, sobre todo cerca del epitelio, de las células madre del epitelio. No me acuerdo hasta el momento cómo se llama eso. Sé que es la zona basaloide de las uñas, que es esta parte de acá donde se inserta la uña. Si ustedes presentan cambios de color de un momento a otro, eso puede estar mostrando una reacción sistémica. Y ustedes no han detectado. Pero a los diabéticos les pasa mucho eso, les cambia el color las uñas. Y a veces no están diagnosticados solamente por las uñas. El médico mira las uñas y ya dice, esta persona es resistente a la insulina. Pues las uñas también dan bastante información. Hay que ser muy observadores. De aquí en adelante tienen que ser muy observadores
con todo, con todo. Siguiente, ¿verdad? Deficiencia de cobre. Señales inespecíficas. Estos iones a veces son complicados de diferenciarlos con otras deficiencias. ¿Por qué? Porque están íntimamente ligados. Digamos que el zinc, el magnesio, el cobre, todos tienen cofactores. Entonces participan en muchas rutas metabólicas. Entonces a veces filtrar estas enfermedades es complicado. Que miren los signos que genera que es, de nuevo, piel áspera, alopecia, acromotriquia, que es muy parecido al anterior, muy parecido. ¿Por qué? Porque son micronutrientes que son necesarios para el mantenimiento de células epiteliales. Entonces, los signos pueden ser muy inespecíficos. Pérdida de la calidad de la lana. Y en casos ya muy extremos, el cobre también es necesario para el mantenimiento del músculo cardíaco. Entonces se empieza a producir degeneración del miocardio y mueren por falla cardíaca. Estas deficiencias son un poquito complicadas de diagnosticar. Las más fáciles, ¿cuáles van a ser? Calcio y fósforo. Muy sencillas. ¿Qué otra cosa finalmente también puede producir, sobre todo en corderitos? La incoordinación y la ataxia. ¿Saben qué es ataxia? Un comportamiento anormal o movimientos no coordinados. Más o menos. La ataxia es aumento del plano normal del cuerpo, o sea, abren las piernas y estiran las patas. Eso significa eso. Cambio del comportamiento de la propiocepción del animal. Entonces los animales, en vez de estar parados en sus cuatro paticas a la altura de los hombros, abren las patas y empiezan a caminar de manera incoordinada. Eso es ataxia, una incoordinación y una pérdida de la propiocepción del animal. ¿Sí saben qué es la propiocepción, cierto? No sé. ¿No? No, bueno, tengo como un leve término, pero no estoy seguro. Que es de cómo él cree, por así decirlo, que es como su estado natural o normal en el que se siente más cómodo. Algo así, sí tiene que ver con eso. ¿Tú qué fue lo que dijiste? Pues lo que yo tengo entendido es que como en el espacio. Es, la propiocepción es yo como soy consciente de mi ubicación en el espacio. O sea, digamos, yo estoy acá sentado, yo sé dónde están mis pies, yo sé dónde están mis orejas, yo sé dónde está mi cabeza. Cuando uno pierde la propiocepción, uno pierde esa noción de dónde está. Un ejemplo muy básico de la pérdida de la propiocepción es empezar a dar vueltas, marearme y salir corriendo. Entonces, a veces hay personas que hacen que tómese 2 shots así, piscineros, y de vueltas y salgan corriendo a ver cuánto resiste. Ese jueguito es una pérdida de la propiocepción. Yo pierdo acá mi sistema vestibular, entonces no sé dónde estoy ubicado en el ambiente y por eso es que terminan dando 2 pasos y para el piso. ¿Listo? Es una pérdida de propiocepción muy sencilla. Pero acá ellos pierden la propiocepción por eso, porque tienen problemas nerviosos, neurológicos. ¿Listo? Neurológicos. ¿Qué pena plantarse qué es? Pierden la, digamos, el plano normal en el que están ubicado su cuerpo. Entonces los animales empiezan a abrir las piernas y empiezan a presentar incoordinación y rigidez. Gracias. Signos inespecíficos de nuevo, miren, náuseas, vómitos. No, perdón, esta era deficiencia. Esta era deficiencia, listo. Ahora vamos a ir a la intoxicación. ¿Dónde va a ser más común la intoxicación por cobre? En pequeños rumiantes. En pequeños rumiantes. Hígado y sistema nervioso central. También afecta el sistema nervioso central, pero generan más anemias hemolíticas y daños hepáticos muy severos. Entonces, la intoxicación por cobre se da más que todo en pequeños rumiantes. ¿Por qué? Porque los pequeños rumiantes son forrajeros. ¿Listo? A ellos les gusta mucho consumir plantas, o sea, forrajes, plantas forrajeras o helechos. Sobre todo las ovejas.
O antes se utilizaban, eso ya se supone que ya no deben hacer, se utilizaban ciertos insecticidas y ciertos herbicidas que tenían altas concentraciones de cobre. Entonces las plantas absorbían ese cobre y tenían un exceso de cobre en sus hojas, y cuando los pequeños rumiantes empezaron a consumirlo, eso se intoxicaban. Eso ya no es tan común, pero puede pasar. Profe, una pregunta, ¿cómo se diagnostica las náuseas? Las náuseas, ¿cómo se...? ¿Qué signo clínico en específico? Es mejor el vómito o las arcadas. Náuseas en un animal es difícil, tal vez por la observación es complicada. Uno lo puede identificar en un perrito, en un gatico, pero en estos animales es difícil. Pero el vómito sí es específico. ¿Qué se presenta? Miren, salivación, dolor abdominal, y esto, hemoglobinuria y ictericia. ¿Qué es hemoglobinuria? Orina con Sangre. presencia de hemoglobina, Y la mioglobinuria, entonces. con presencia de músculo. La mioglobina, no músculo, mioglobina. ¿Listo? Recuerden que los eritrocitos que tienen adentro, hemoglobina. Las células del músculo esquelético que tienen adentro, mioglobina, que son las moléculas que le permiten. La hemoglobina, ¿qué hace? Transporta oxígeno. La mioglobina le permite captar altas concentraciones de oxígeno al músculo. ¿Listo? Entonces, hemoglobinuria, ¿qué está pasando? Los eritrocitos están muriendo de manera excesiva y por eso se libera en orina. En cambio, es una mioglobinuria. Si se supone que la mioglobina está en el músculo, entonces ¿ustedes dónde sospechan que está la lesión? Pues en el músculo. Entonces, animales, digamos animales atletas o caballos que hacen enduro y dan vueltas hasta 20-30 kilómetros haciendo enduro, después llegan al sitio de control y empiezan a orinar oscuro. Uno le puede tomar una prueba y mira si es mioglobina, y ese animal tiene una miositis por extenuación, por cansancio. Y puede pasar. Profe, qué pena, la mioglobina es la captación de oxígeno en el músculo. Escleroesquelético. ¿Estrés esquelético? Y otro signo importante es la ictericia. La ictericia. La ictericia, ¿qué me está indicando? ¿Dónde está el daño? En el hígado. Es uno de los órganos más importantes, o los órganos donde más se lesionan por intoxicación por cobre, es el hígado. El hígado y el riñón. Digamos que esta intoxicación por cobre tiene dos fases, o tiene dos presentaciones, una aguda y una crónica. ¿Listo? Una aguda y una crónica. La aguda, que va a presentar el animal, diarrea, empieza a presentar signos gastrointestinales y muerte súbita. La crónica presenta signos subclínicos hasta que un día el hígado no aguanta y presenta todos los signos que les estoy mostrando. Después de unos días fallece.
¿Todos los signos aparecen de golpe? Sí. ¿Qué otra cosa es importante? A veces a las ovejas no les balancean bien y a las cabras no les balancean bien la comida. Y la comida tiene bajas concentraciones de moléculas de sulfuro, o sea, azufre, y de molibdeno. Entonces, cuando la dieta tiene bajas concentraciones de molibdeno y de azufre, tiene mayor predisposición a intoxicarse con cobre. Bajas cantidades de cosas. Azufre y molibdeno. ¿Qué otra cosa pasa? A veces las plantas de concentrado no solamente producen concentrado para las vacas, para las ovejas, ¿no? También producen para los cerdos, también producen